Buenas noches, bienvenidos una semana más a Fondo en 101 Televisión, un programa en el que cada semana pues abordamos cuestiones importantes de la actualidad en la comarca de la Axarquía. Llevamos ya algunos programas inmersos en este proceso que hemos iniciado para tomar el pulso a la situación de los partidos políticos en esta precampaña electoral, con la vista puesta en el 28 de mayo. Hemos ido entrevistando semana tras semana a los distintos líderes de los partidos políticos en nuestra provincia y hoy nos acompaña para cerrar este ciclo la presidenta del Partido Popular en Málaga, Patricia Navarro, es también delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, y con la que vamos a analizar cómo afronta el PP en la comarca de la Axarquía esta nueva cita con las urnas. Nos acompaña también en la mesa Eugenio Cabezas, de Diario Sur. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, José Luis. Y Paco Gálvez, de Noticias 24. Paco, hola, ¿qué tal? Bueno, hola. Bueno, Patricia, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Encantada de estar aquí. Estamos ya en faena, pero en plena faena. Esto va cogiendo cada día más ritmo. Estamos en capilla. Sí. Vais a tener un paréntesis que no sé si va a ser paréntesis, no sé cuántos políticos saldrán debajo de los tronos este año. La Semana Santa casi que va a ser un añadido más a esa precampaña electoral, pero después de Semana Santa todo el mundo a correr, ¿no? Bueno, yo creo que estamos ya en campaña. Y eso es evidente porque en todas las formaciones políticas se ve la intensificación también que se ha producido de la agenda política y creo que es lo normal, que vayamos con tiempo contándole a los ciudadanos, a los vecinos de cada municipio, pues qué queremos hacer, con qué personas nos presentamos a esas elecciones. Creo que las cosas hay que hacerlas con tiempo y bueno, a principios de abril, la primera semana de abril, se convocan oficialmente esas elecciones municipales, que son las más próximas a los ciudadanos, donde tienen la oportunidad de refrendar la gestión de sus alcaldes o de censurarla y apostar por otras opciones y por tanto, bueno, pues para nosotros y supongo que para todas las formaciones políticas son unas elecciones clave y esenciales, ¿no? En el Partido Popular habéis comenzado dando mucha visibilidad a los candidatos de los municipios más grandes, en lo que a la Axarquía le toca. Pues, por ejemplo, habéis hecho en Sevilla esta semana la presentación de los candidatos de los municipios de más de 20.000 habitantes, José Alberto Armijón Nerja, Óscar Medina en Torros, Francisco Salado en Rincón de la Victoria, y la novedad, o la principal novedad, en vuestros carteles, Jesús Lupiáñez como nuevo candidato en Vélez Málaga, y es quizás la asignatura o el examen en el que más os jugáis. Bueno, yo creo que ahí hay un reto clave y es que hasta ahora hemos ganado las elecciones en Vélez y no hemos tenido la posibilidad de gobernar por pactos que se han producido en los despachos y que nos han dejado, a pesar de que la voluntad de los vecinos de Vélez era clara, pues nos han dejado fuera de esos gobiernos. Esa es la clave, ¿no? Y el reto que nos hemos impuesto, que es ganar para gobernar, convencer a los ciudadanos de que otro modelo de gestión es posible, de que otra manera de trabajar es posible y nuestra hoja de ruta va dirigida a llegar a la Plaza del Carmen, ¿no? Y poder desde allí empezar de alguna manera a cambiar ese sino que parece que tiene la ciudad de Vélez, que tiene Torre del Mar y que de alguna manera pues es muy mejorable, Plaza de las Carmelitas, he dicho del Carmen, pero es Plaza de las Carmelitas. Te habíamos entendido, habéis ganado las elecciones desde el 2007 en adelante, no habéis gobernado, salvo el periodo de mayoría absoluta y un año y algo del primer triunfo de Paco Delgado. ¿El cambio de candidato entendéis que sí os va a dar la posibilidad de optar a negociaciones que antes eran imposibles? Bueno, nosotros salimos a ganar, como lo hicimos también en las últimas elecciones autonómicas. Salimos a ganar y a ganar con solvencia, con una mayoría que nos permita poder implementar nuestro programa de forma completa. Que también dé cierta estabilidad al gobierno de las ciudades, en este caso de una ciudad tan importante como Vélez, y por tanto pues ese es nuestro objetivo. ¿Eso quiere decir que no vamos a tender la mano
para poder llegar a acuerdos y pactos, no. Si algo nos está enseñando en nuestro día a día, y desde hace ya más de 4 años nuestro presidente autonómico Juanma Moreno, es que el diálogo es la llave que abre todas las puertas dentro de un gobierno. Y yo creo que Andalucía hoy se consolida como una región, bueno, pues cada vez más pujante, que opta a posiciones en ranking que nunca habíamos pensado que podíamos liderar, ¿no? Como puede ser la creación de empleo, la creación de empresas. Hoy sale precisamente, o en estos días ha salido, bueno, pues que Málaga vuelve a liderar ese número de creación de empresas dentro de Andalucía. Yo creo que gracias a también la estabilidad, la certidumbre y esa capacidad de diálogo que se tiene, bueno, pues de forma permanente, ¿no? Y eso hay que extrapolarlo necesariamente, y es lo que le estamos pidiendo a todos nuestros candidatos y a todos nuestros alcaldes: capacidad de diálogo. Independientemente de lo que pase el 28M, el 28 de mayo, todos nuestros candidatos, todos nuestros alcaldes están obligados a dialogar. Y evidentemente para eso pues necesitamos perfiles que evidentemente entren en esa estrategia y en esa dinámica, porque es bueno no para la institución solamente, sino sobre todo para los vecinos. Los ciudadanos cada vez piden más esa capacidad de diálogo, esa capacidad de llegar a acuerdos, los consensos los premian, y por tanto tenemos que responder a esa demanda que a lo mejor hace años pues no era tan importante, pero que ahora cada vez más creo que define muy bien bueno, pues el estado de ánimo de la ciudadanía. Buenas noches, Patricia. Buenas noches. Bueno, en línea con esto, en Vélez Málaga, el partido clave que ha tenido la llave históricamente es el Grupo Independiente de Torre del Mar. Es un grupo con el que nos han tenido buenas relaciones en estos últimos años. Ahí está, bueno, la hemeroteca de estos resultados que os ha llevado a ganar esas elecciones consecutivas y solo gobernar 5 años. Esa línea roja o esa negativa a siquiera sentarse a negociar con el Grupo Independiente, no se conocen los resultados, pero ¿va a ser ahora otra con el nuevo candidato? Nosotros no hemos negado nunca a hablar. De hecho, hemos hablado, creo que con todos los grupos, incluido con el Partido Socialista, a lo largo de toda la legislatura, y en los albores de la constitución de ese ayuntamiento también se habló mucho con el resto de formaciones políticas. No se llegó a acuerdo pues porque había líneas rojas que se establecen en todas las negociaciones, y no se, bueno, pues esas líneas rojas, digamos, que constreñían las posibilidades de poder gobernar. Y vamos a volver a hablar, pero insisto, independientemente de lo que pase el 28 de mayo, nosotros queremos hacer gobiernos que permitan que los representantes legítimos de vecinos que no están representados en un gobierno, que puede ser un gobierno de mayoría absoluta, también puedan verse beneficiados porque se llegue a acuerdos con esos que les representan para, bueno, pues para poder acometer cuestiones que les beneficien. Y esa es la clave. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuando lo que dice el compañero Eugenio, cuando llega el Partido Popular y logra la mayoría absoluta en Vélez Málaga, es un hecho significativo porque hasta entonces no se había logrado. Había gobernado el Partido Popular, pero no de una manera tan rotunda. En las elecciones siguientes pierde 5.000 votos, creo, aproximadamente, que es una cantidad muy elevada. Ustedes mismos habréis hecho análisis de ello. Y a partir de ahí ya no se llegan a acuerdos con ningún tipo, con ninguna formación. Ustedes desde el partido, y la pregunta es, ¿ustedes desde el partido, desde las entrañas del partido, no analizáis los motivos, aparte de las líneas rojas que diga en cada negociación? Porque, por ejemplo, en Algarrobo lograron 6-6 y un solo concejal de Ciudadanos, en la última vez creo que era, determinaba al gobierno, y sin embargo no se decantó hacia vosotros. Ustedes eso desde el partido, desde las entrañas del partido, desde el aparato, como se dice, ¿cómo lo analizáis? Bueno, pues aquí hay dos cuestiones encima de la mesa. Una, evidentemente cuando se celebran unas elecciones,
Esa misma noche ya tenemos equipos que están desgranando los resultados electorales y sacando el detalle de casi de cada mesa, de cada colegio electoral. Cuando se pierde en Vélez la mayoría absoluta, no es una cuestión aislada ni exclusiva de Vélez, se pierden en otras muchas plazas. Sí, igual que cuando se ganan también. También así, hubo, bueno, no siempre tiene por qué ser así. Quiero decir que nosotros intentamos analizar por colegios, por distritos, esos resultados electorales y sacar una lectura lo más aproximada a la realidad posible. Esas elecciones tuvieron la particularidad de un contexto nacional que no beneficiaba y que, insisto, llevó a perder mayorías absolutas al Partido Popular, no solo en Vélez, sino en otras muchas plazas de Málaga, de Andalucía y también de España. Luego, evidentemente, intentamos también hacer autocrítica, intentamos buscar, bueno, pues de alguna manera, alternativas a lo que hasta ahora pensábamos que había ido funcionando en los municipios. Que han encontrado, claro, sortearlo. Claro. Lo que pensábamos que hasta ahora había funcionado en determinados municipios y si no ha funcionado o durante varias convocatorias sucesivas vemos que los resultados no varían, pues evidentemente tomamos cartas en el asunto. Cuando se da la posibilidad de tener una mayoría que no te permite gobernar en solitario, pero sí podría optar a ese gobierno pactando, hay una cuestión que también hay que tener en cuenta, y es que dos no se ponen de acuerdo si uno no quiere. Y yo creo que con esto estoy respondiendo al tema de Algarrobo. Patricia, vamos a ir desgranando un poco el escenario en el que se van a ir desarrollando el proceso hasta estas elecciones el 28 de mayo. Un escenario que cambia en el centro de derecha porque Ciudadanos está mucho más débil de lo que estaba hace 4 años, porque seguimos sin saber cómo va a funcionar Vox en las municipales. Su presidente provincial dijo aquí hace unos días que van a presentar candidaturas en la gran mayoría de los municipios de la comarca, pero por ahora sabemos poco de cómo va a plantear o cómo va a afrontar Vox esas elecciones municipales. Y hay un tercer elemento que, dependiendo del municipio, puede estar más o menos a la derecha, que es Por Mi Pueblo, que ya irrumpió con fuerza en las pasadas elecciones municipales y que avisa que va a tener mucha más presencia, al menos candidaturas, en la comarca de la Sarquía sobre todo y en otras comarcas malagueñas. Con ese escenario, la situación, perdéis quizás la posibilidad de contar con Ciudadanos como socios, como ha ocurrido en municipios como Rincón de la Victoria, pero por otro lado también tenéis quizás el margen para recuperar parte de ese electorado que se llevó Ciudadanos y que entendéis que era vuestro. Bueno, sí, evidentemente no todo lo que pierde Ciudadanos va a las bolsas de voto del Partido Popular, pero es cierto que hay una parte muy importante de ese voto de centro-derecha que volvió al Partido Popular. El escenario en las municipales es muy diferente. Evidentemente no se puede comparar con unas autonómicas ni con unas generales. Los electores votan mucho más a la persona y también al grado de coincidencia que tienen las ideas o las propuestas con las que esas personas se presentan a las elecciones con las demandas de la localidad en concreto. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre, pues que Vox sabemos que es un partido que está a nivel nacional, que tiene un ideario muy genérico, pero que bajar, digamos, al terreno baja poco. En el caso de Por Mi Pueblo, pues creo que la selección que se hace de los candidatos es una selección de personas del terreno que suelen conocer bien los problemas de sus vecinos y evidentemente pues se tendrán ese grado de coincidencia con las demandas que hay mucho más elevado. Nosotros tenemos muy claro que cuando nos sentamos a negociar para conformar un gobierno tenemos que buscar aliados que coincidan también en los planteamientos generales para poder, que llevamos, ¿no?, en nuestros programas para poder dar respuesta a las principales problemáticas de los municipios y en este caso de los vecinos. Con lo cual
bueno, pues en algunos sitios, digamos que nos valdrá porque coincida un partido y en otro caso pues nos valdrá otro. En cualquier caso, insisto, nosotros salimos a ganar con la máxima solvencia, buscando esas mayorías que nos dan estabilidad en los gobiernos y que le dan al ciudadano y al elector también estabilidad, certidumbre y seguridad, independientemente de que, aunque ocurra ese escenario de mayorías absolutas, tengamos la obligación, porque así nos lo estamos autoimponiendo, ¿no?, de tender la mano permanentemente a otras formaciones políticas para llegar a acuerdos a lo largo de toda la legislatura. Pero si me disculpa, es solamente un inciso. Cuando PP habla de Ciudadanos como aliados o el caldo de cultivo de votantes de Ciudadanos tras base al Partido Popular, luego todo eso se reduce al candidato que sea, independientemente de las siglas, ¿no? Quiero decir que ustedes tratan de tú a tú, o ustedes o cualquier otro partido, os tratáis de tú a tú como personas, como candidato, como posible alcalde o como posible tal, pero independientemente de las siglas, ¿no? No sucede, por extrapolarlo como a nivel nacional, ¿no? No entiendo muy bien la Por pregunta. ejemplo, lo que hemos dicho antes de Algarrobo, dos no quieren si uno no, o sea, dos no pactan si uno no quiere, se refiere, era el de Ciudadanos, se refiere más a la persona que al propio partido. Claro, ¿no? efectivamente. Eso es lo que quería puntualizar solamente. Ya que hablamos de Ciudadanos, se cerró el mercado de invierno en el fútbol, pero en la política está totalmente abierto y el PP parece dispuesto a incorporar a su fila en muchos sitios a concejales o cargos públicos que han formado parte de Ciudadanos en los últimos años. ¿En la Sarquía va a haber algún fichaje estrella? Bueno, no estoy en el detalle de la conformación de candidaturas completas en cada uno de los municipios, pero al final nosotros, que tenemos vocación de representar a la inmensa mayoría de los electores en cada municipio donde nos presentamos, tenemos que ser reflejo de esa sociedad a la que queremos representar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en nuestras listas debe de haber perfiles que representen a todo el espectro de perfil, de lo que hay en la sociedad. Si cualquier compañero de otra formación política, como puede ser Ciudadanos, hasta ahora ha estado militando, ha estado representando a esas siglas en una institución y es una persona, bueno, pues que se identifica con nuestros valores, con nuestros principios, con nuestra forma de gobernar, de gestionar, de trabajar, pues como puede ser el representante de una asociación vecinal, si me permite la comparación. Las listas y las candidaturas del Partido Popular son unas listas abiertas a la sociedad y, por tanto, en ellas caben todo aquello que represente a la sociedad a la que aspiramos gobernar o a la que aspiramos servir, ¿no? Y creo que esa es la clave, no es otra. Creo que he contado 2 veces que ha usado el término mayoría absoluta. Al presidente andaluz no le gustaba en campaña usarlo. Usa un sinónimo, habla de mayoría suficiente, vaticina que pueda su partido, bueno, pues aprovechando esa ola que supuso el resultado del 19J y bueno, las encuestas a favor, cree que puede haber mayorías absolutas de nuevo como las hubo en 2011, al menos en los grandes municipios, caso de Vélez Málaga, Rincón, bueno, Nerja, Torrós, donde ya había mayoría absoluta. Bueno, yo creo que en este mismo plato, justo antes de las elecciones autonómicas, planteábamos la misma disyuntiva, ¿no? Y en aquel momento posiblemente todas las encuestas daban una mayoría amplia, pero no suficiente para gobernar en solitario. Y nosotros seguíamos con nuestra hoja de ruta y seguíamos con nuestro objetivo, que en aquel momento era conseguir una mayoría lo suficientemente amplia para no tener que depender de nadie para conformar el gobierno. Y eso es lo mismo que vamos a hacer en estas elecciones. Es evidente que el contexto nos favorece, es evidente, y por tanto tenemos que aprovecharlo. ¿Manejan encuestas internas? Sé que son municipios pequeños, claro. Claro. El caso de Vélez Málaga, por ejemplo, porque el resultado de 2011 fue
inédito, no se ha vuelto, en ningún partido has tenido mayoría absoluta en Vélez Málaga. Hombre, cuando hay municipios donde digamos el escenario electoral está tan dividido porque se presentan tantas formaciones políticas, pues al final eso es una evidencia, ¿no? Se divide mucho el voto y es muy difícil alcanzar para cualquier partido esa mayoría absoluta. Pero eso no quiere decir que no estemos trabajando para ello. Y esto lo digo porque posiblemente eso se refleje en la elaboración de la candidatura, que tiene que ser tan sumamente transversal que todo el mundo se pueda sentir representado en ella. Y bueno, pues esa es una de las claves, pero hay otras muchas. Pero de verdad que el PP propone que todo el espectro de la sociedad se vea representado en su... Hombre, se intenta siempre, ¿eh? ¿Sí? Se intenta siempre. Es decir, lo de transversal y ese tipo de lenguaje que incluye a muchísima gente, los partidos se difuminan un poco entre sí, ¿no? Bueno, es que se trata, insisto, en un escenario de elecciones municipales, se trata de ser lo más parecido a los votantes que tienen que depositar. Pero en las locales lo que quieren los votantes es que les solucionen problemas. Claro, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Y por qué no? Si hay una persona que se identifica con determinados futuros concejales, es porque saben que esas personas conocen profundamente la problemática que tienen y que son capaces de solucionarlo. Como por ejemplo en Mancomunidad, que están todos los partidos de la Exarquía, que están todos los partidos representados. Bueno, yo creo que fue una fórmula que en el momento en el que tocaba gestionar, pues pensamos que era la que había que... Y además nos pusimos de acuerdo, creo que eso es algo que... Yo insisto, no creo que nos debamos de cerrar a ninguna... ¿Pero están satisfechos sobre cómo ha funcionado esa fórmula? Bueno, yo creo que la mancomunidad no... los problemas de los que viene ya quejándose la institución no depende de que estén todos los partidos, esté uno o estén tres. Yo creo que ahí haría falta un programa completo para desgranar muchos de esos problemas en la gestión del día a día. Me lo anoto, el programa sobre las mancomunidades para cuando acabemos con esto. Porque yo creo que son herramientas muy útiles, bien utilizadas. Si se sabe atinar bien en los mecanismos y en los procedimientos que hay que implementar para eso, pueden ser muy útiles. Hemos hablado sobre todo de la situación en los municipios más grandes de la comarca, pero en el interior hay 26 pueblos en los que el PSOE sigue siendo el que tiene más alcaldías. Cada elecciones municipales se produce algún vuelco que nos suele sorprender, por ejemplo el que se produjo en Sayalonga en las últimas elecciones. ¿Cómo se plantea el Partido Popular las elecciones del 28 de mayo en el interior de la Exarquía? ¿Creen que podrán recuperar terreno o incluso alcanzar la alcaldía en sitios donde tradicionalmente no la habían tenido? Junto con grandes municipios donde ganamos elecciones y no gobernamos, el siguiente reto es efectivamente crecer en el interior. Y para eso estamos haciendo un trabajo intenso y creo que riguroso a la hora de seleccionar a los candidatos. Y yo estoy muy convencida, por lo que ya estamos digamos, cerrando en cuanto a candidatura, que vamos a tener una noche electoral del 28 de mayo muy rural para el Partido Popular. ¿Va a haber muchos cambios de candidatos? En el interior, o sea, en esos municipios de menos de 10.000 habitantes, sí, no les sabría decir ahora mismo el porcentaje, pero hay cambios importantes. Las alcaldías que tienen las mantendrán, eso por supuesto. Se repiten los candidatos, aunque creo que ¿todos? El caso de Cómpeta, por ejemplo, Cómpeta no está tan claro, no son militantes, tengo entendido, ¿no? Creo que bueno, sí. Si no lo son actualmente, lo han sido. Pero en Cómpeta, bueno, hay una retirada de un alcalde que en este caso no es un relevo que se haya forzado, una opción personal que ha planteado pues, que no quiere continuar y por tanto pues se ha hecho, digamos, ese relevo porque el alcalde no quería seguir.
Pero no estoy hablando de ese tipo de municipios donde gobernamos. El alcalde, está claro entre que otras sí. cosas, se ha quejado en muchas ocasiones de que no se le daba respuesta a lo que su municipio planteaba, por ejemplo, desde el Consorcio Provincial de Bomberos, y esa era una cuestión que para él era fundamental para seguir en política. Bueno, yo creo que hay cosas que se pueden hacer, y es que esto, con los ciudadanos hay que ser muy honesto. Entonces es verdad que tú te puedes presentar a unas elecciones, que en este caso no fue él, fue anteriormente, con un programa, un proyecto, una propuesta, que si depende de otra administración, pues corres el riesgo de que a lo mejor, tal y como tú lo planteas, no sea posible acometerlo. Entonces, todos estamos obligados a ir cumpliendo nuestros programas, pero siempre de acuerdo a la ley, a las medidas de seguridad, etcétera. Entonces, ahí ha habido un poco ese desencaje, ¿no? Ese desajuste entre un proyecto que era bueno, pero que tenía que encajar también con determinadas normas de seguridad, porque estamos hablando de un servicio de bomberos, no estamos hablando de un kiosco de pipa. Entonces, bueno, pues ha podido ocurrir ese desajuste en algún momento, que estaba en vías de solución. Me consta que estaba en vías de solución, pero bueno, no creo que vaya por ahí la negativa a seguir al frente del ayuntamiento, al frente de la candidatura del Partido Popular. Creo que es más bien una cuestión personal y evidentemente pues no tenemos otra opción que respetarlo. Pues Patricia Navarro, no tenemos más tiempo. Gracias por estar en A Fondo. Muchas gracias. Y a todos ustedes no se vayan. Enseguida vamos a volver y vamos a analizar lo que ha dado de sí esta entrevista y cómo está el escenario político en estos momentos. Tras la entrevista con Patricia Navarro, presidenta del Partido Popular en Málaga, para conocer cómo afronta el PP este periodo preelectoral y la cita con las urnas del próximo 28 de mayo, vamos a seguir analizando lo que ha dado de sí esa entrevista y cómo están las cosas. Estamos ya entrando en la segunda quincena de febrero, cada vez queda menos para las elecciones municipales. En medio estará ese paréntesis de la Semana Santa, pero ya está prácticamente todo el mundo con la maquinaria en marcha. Eugenio, Paco, ¿qué os ha parecido lo que nos ha contado Patricia? Bueno, ellos afrontan todo este proceso con la sensación de que les va a ir muy bien. Vienen de las elecciones andaluzas, claro, en las que tuvieron un magnífico resultado, pero de las andaluzas a las municipales hay muchas cuestiones que cambian, ¿no? El Partido Popular en estos momentos mira desde arriba, y desde arriba contempla el horizonte electoral que viene, ¿no? Yo creo que lo hemos visto en otros, salvo quizás Juan Espadas, que era mucho más, tenía un discurso mucho más amplio, que todos son muy prudentes, que todos van poco a poco, quizás porque todavía no tienen los candidatos todos definidos, hay un paréntesis de Semana Santa, como dices, por medio, y están todos un poco a la expectativa. El Partido Popular sí es cierto que tiene el respaldo poderoso de haber logrado la mayoría absoluta en la Junta de Andalucía por primera vez en su historia, y eso quiere decir que ellos se tienen que sentir arropados por ese impulso. Pero por otro lado también la propia Patricia añadía que, bueno, depende también de qué candidato y luego a la hora de afrontar los pactos, como ya no son partidos, ya son personas los que discuten o los que dialogan o los que negocian, y luego Dios dirá, pero es cierto que el Partido Popular lo tiene muy de cara, sobre todo en los grandes municipios. La verdad es que bueno, transmite una, no sé si decía euforia, pero sí una confianza. Se le nota que vaticinan un buen resultado. Bueno, le preguntaba por el caso de Belén Málaga, ¿no? Tan
que hemos comentado, tan importante además como capital de la comarca, y ahí sí que no se acaba de mojar del todo. Bueno, es cierto que ahí el reto es doble, el nuevo candidato Jesús tendrá que al menos igualar los resultados que obtuvo su antecesor y sobre todo conseguir el objetivo que no consiguió Paco Delgado, que es conquistar la alcaldía, y ese es yo creo que el mayor reto que tiene el PP aquí en la comarca, sin duda. Y bueno, después las otras alcaldías que sí tienen los grandes municipios, el caso de Rincón de la Victoria, de Torrós, de Nerja, no se ha mojado tampoco, pero yo creo que dan por hecho que las van a poder mantener, quizá en algunos casos con pacto, en otros sí que consigan esa mayoría. Sí que me ha llamado la atención, lo comentábamos, que ha usado hasta 2 veces el término mayoría absoluta, refiriéndose a los resultados, aunque un término que no le gustó usar al presidente Juanma Moreno y en la precampaña y en la campaña, y bueno, parece que ella como presidenta provincial pues no se aprendió todavía eso, y en lugar de usar el término mayoría suficiente, pues ha seguido usando el término mayoría absoluta. Vamos a ver lo que da. Después lo ha matizado. Vamos a ir, si os parece, municipio a municipio, sobre todo con los más grandes, viendo un poco, no ha dicho mucho de algunos de ellos, pero, por ejemplo, tú vives en Nerja y sigues muy de cerca la situación en Nerja. En Nerja, bueno, José Alberto Armijo lleva ganando las elecciones sí, desde el año 95. Pero las del año 15 perdió la alcaldía por los pactos de gobierno. Ahora el escenario parece muy distinto, ¿no? Sí, bueno, aquellas elecciones presentaron un resultado más abierto. Bueno, el resultado... Patricia atribuía la situación que se dio, por ejemplo, en Nerja o en Vélez Málaga o en Rincón de la Victoria al escenario de la política nacional. Curiosamente, en Torrós el PP ganó por primera vez la elección. Pues es que ella juega mucho con eso, ¿eh? Es que para unas cosas es el escenario nacional, para otras cosas el candidato. Y yo creo que influye todo, pero no solamente una sola cosa, claro. Ciertamente cada municipio tiene su particularidad, su idiosincrasia, su historia política. ¿Cómo es tu Nerja? Bueno, el resultado en Nerja, yo creo que nadie duda que el Partido Popular va a ser el más votado, y previsiblemente, dado que Ciudadanos presenta un candidato nuevo, el caso de Vox también parece que va a cambiar de candidato, todo eso apunta a que tiene la mayoría absoluta al alcance de la mano, vamos, tiene posibilidades de recuperar esa mayoría absoluta que había obtenido hasta el 2011. Pero bueno, habrá que ver todavía cómo se termina de configurar las listas. Hay un partido que sí que está captando muchos vecinos, un partido local, independiente, el Partido Unidos por el Pueblo de Nerja, tiene un concejal y aspira a sacar más concejales. No parece que le pueda arañar muchos votos, pero existen esas bolsas de votantes de Ciudadanos, sobre todo, que viene... Sí, porque Ciudadanos ha conseguido en las 2 últimas citas 2 concejales. En esta tuvo uno, pasó de 2 a 1. Ha sido una fuerza importante en el Ayuntamiento de Nerja en estos últimos 8 años. Sí, bueno, fue el que propició, el que provocó ese cambio, el cambio en 2015. En el 2019, en el pleno de investidura se abstuvo el concejal que salió electo, que después renunció al acta. Y bueno, se ha dado esa situación que la concejala que ha ejercido de facto, en la legislatura anterior hubo 2 concejalas, como decía. De hecho, una de ellas falleció el año pasado, así que aquí nuestro recuerdo para María Dolores Sánchez también. Y el caso de la concejala Mari Carmen López, que no va a ser la candidata, no sabemos si irá de nuevo de número 2 o de número 3, pero como digo, el Partido Popular en Nerja lo tiene prácticamente hecho para poder sacar esa mayoría absoluta. Saltando aquí al municipio vecino en Torrós, pues viene de una mayoría absoluta, y salvo que se acaben de configurar otras incógnitas de otras listas, pues también yo creo que lo tiene al alcance de la mano. Ya harina de otro costal en Torrós también está la duda. Ciudadanos parece que no va a tener lista, y si la tiene no va a ser muy representativa. Ahora mismo tiene 2 concejales, pero 2 concejales que vienen de una formación política que ha existido siempre en Torrós y que se ha presentado a las elecciones con distintos formatos. Sí, en Torrós la clave, la incógnita es saber si estos 2 concejales van a presentarse o no por alguna lista, ya sea por Ciudadanos, anteriormente se presentaron por la plataforma independiente Unida, o si van a dar el salto ahora Ahí puede haber uno de esos fichajes a los que se refería Patricia Navarro. ¿Por parte del Partido Popular?
posible que Manolo Martín vuelva Sí, al ya PP. fue candidato y concejal, así que eso, la verdad es que sería una operación que desactivaría reforzaría esa posibilidad de revalidar la mayoría absoluta para el PP en Torró. Y como decía, otros escenarios diferentes se plantean tanto en Vélez como en Rincón. Yo creo que ahí sí que es mucho más difícil que haya una Ahora mayoría después absoluta. analizaremos bien el tema de Vélez, que es quizá el que más juego da. Preguntaba mucho por Algarrobo. Sí, Algarrobo es un municipio donde la situación puede cambiar sustancialmente porque el actual alcalde, Alberto Pérez, no que ha se presenta, sustentado el triunfo del PSOE en las últimas citas y que fue el que consiguió quitarle la alcaldía a Natacha Rivas, no se presenta a las elecciones, y eso ha generado un problema importante en el PSOE porque les está costando muchísimo sustituir a Alberto. Desde el momento en que se sabe que Alberto no va a seguir, o que yo creo que antes de hacerlo público ya el propio partido lo sabía, no sé hasta qué punto el PSOE ha hecho por buscar un relevo a la altura y presentarlo a la sociedad en Algarrobo. Eso ya no lo sé. Lo que sí es cierto es que el Partido Popular sigue siendo el de Natacha. Natacha sí se presenta, creo, ¿no? Sí. Natacha sí se presentará. Y dependerá yo creo que esta vez sí puede ser un pacto del Partido Popular con el otro por la debilidad del PSOE si no logra encontrar un candidato a la altura de Alberto, quiero decir. Rincón de la Victoria, como lo veis, en Rincón hay un cambio sustancial, y es que la corporación aumenta en 4 concejales. Eso habitualmente beneficia al partido que gana las elecciones, con lo cual, si el PP vuelve a ganar las elecciones, se supone que incluso podría tener una mayoría más desahogada. En Rincón sí es cierto, y tal vez ella misma lo dijo, cuando se refería a la polarización del voto, independientemente de que el Partido Popular pues lleve una larga tradición ya sustentada gobernando allí. Pero también es verdad que ha gobernado el PSOE y también han gobernado en coalición algunos partidos de los nuevos que llegaban. Gobernó el PSIR de Carloni. Claro, él llegó a gobernar, fíjate. Y Rincón tiene esas particularidades. También que conforme avanza la población de Rincón, Rincón es un municipio muy grande, muy diverso en muchos sentidos, y yo creo que en su mayoría va a volver a ganar o va a volver a votar a Salado, pero al haber tanta dispersión del voto puede ser que haya alguna que otra sorpresa, ¿cierto? Ciudadanos, en este caso, tenía 2 concejalas, ninguna de las 2 va a repetir, va a haber una nueva candidata, que además ha empezado o ha entrado con mal pie, con enfrentamiento con la Junta Directiva del partido, y eso, bueno, pues tampoco le pone las cosas demasiado fácil, ¿no? Y la verdad es que Ciudadanos, bueno, no se sabe lo que pasará, pero todo apunta a que tiene muy complicado revalidar las actas en Rincón, el caso de Torrós, que está en la incógnita de si se van a presentar o no, parece que no, y digo el caso de Rincón y de Nerja, que es donde actualmente sí que tienen un acta de concejal. Bueno, en Rincón, como decías, tienen 2. Vamos a ver esos votos, si no sacan suficiente para revalidar, pues son votos que le quitará al centro derecha. Le comentaba Patricia que ellos van a ir a por ese votante. En fin, ha lanzado un discurso ahí un poco general sobre sus intenciones electorales. Yo creo notaba esa euforia contenida un poco, ¿no? Euforia, todavía no hay nada que celebrar, pero que ellos saben que, como decía Paco, están en lo alto de la cresta. Es que también un gran problema de los partidos no tradicionales, por llamarlo de alguna manera, Partido Popular, Partido Socialista, de los grandes partidos, es una continuidad del candidato que presente en un año a unas elecciones a las siguientes elecciones. El votante general, el que no es convencido de un partido, el que vota quizás al mejor... Bueno, en este caso Francis Salado se presenta por 5ª vez, claro, fue candidato ya en Francis 2003. Salado no hace falta presentarlo, pero sin embargo todos los demás partidos van cambiando continuamente de candidatos, sobre todo los más pequeños, y así es una manera también de confundir al electorado. Recordemos partidos que han puesto la cara de su
de su secretario general o de su líder, por llamarlo así, en las papeletas para no confundirlo con otro partido. Y eso es porque de elecciones en elecciones, luego ya el votante lo han vuelto a confundir de nuevo y ya no se acuerda de las siglas. En Rincón también hay un partido que es clave, independientemente de la marca con la que se presente. En las últimas elecciones se presentó con la marca de Por Mi Pueblo, que es el partido que lidera José María Gómez. Y lo va a volver a hacer, ¿no? Es concejal del ayuntamiento desde hace ya muchos años y José María Gómez y Por Mi Pueblo pues parece que también van a volver a jugar un papel importante en estas elecciones. Y ahora hablamos, si os parece, en general del papel de Por Mi Pueblo, pero vamos a terminar con Rincón. Es que Pepín ya de por sí es marca. Es una marca reconocida y reconocible. En Rincón de la Victoria se presente por el partido que se presente. Y si se le añade a Por Mi Pueblo, que es verdad que está creciendo exponencialmente cada vez más, pues pueden hacer un buen tándem, desde luego, en Rincón de la Victoria. Sí, bueno, yo comentábamos antes de comenzar la entrevista que desde 2017 que se produce la moción de censura que devuelve la alcaldía o que de nuevo aupa la alcaldía a Francis Salado. Que cambió radicalmente las relaciones entre el Partido Popular y Pepín, que había sido alcalde del Partido Popular, que firma un armisticio, aquello como el Rosario de la Aurora, pero y que incluso Salado llegó a decir en alguna ocasión que jamás pactaría con Pepín, pero al final lo hizo. Claro, por eso digo que ese año, esa moción de censura de junio de 2017 fue clave y ahí supuso esa fumata blanca, esa reconciliación personal, porque no deja de ser... hay una frase que me acuerdo que dijo el que era presidente provincial, antecesor de Patricia, Elías Bendodo, que la política en el fondo son personas y más allá de las siglas, no recuerdo exactamente el literal, pero para hablar de esto de los pactos en los pueblos, ¿no? Creo que fue en 2015 esas elecciones que tuvo un cambio tan significativo en el panorama electoral municipal por esa ruptura del bipartidismo y esa irrupción de nuevos partidos, el caso especialmente de Ciudadanos, pues como digo, en el caso del Rincón, pues la trayectoria política de Francis Salado y de Pepín había sido de una enemistad manifiesta desde que se produce la ruptura. Este hombre salió del Partido Popular, bueno, fue expulsado del Partido Popular siendo alcalde, era el año 2002, en fin, ahí hubo, y 15 años después pues se produce ese restablecimiento de las relaciones y con vistas a esta cita del próximo 28 de mayo todo apunta a que el resultado sea el que sea, el de, si no es una mayoría absoluta de Francis, pues bueno, volverá a pactar con Pepín, que hay que reconocer que el hombre es incombustible, ha tenido unos problemas de salud importantes y sigue ahí en la brecha, y es una persona muy muy conocida y bueno, muy reconocida en Rincón y previsiblemente volverá a obtener un buen resultado electoral. Yo creo que no ha bajado nunca en el año 2011 cuando vuelva a la política obtuvo un solo concejal, creo que eran uno, después ya pasó a... Con el Partido Andalucista. Después pasó a dos y ahora de nuevo tenía otros dos, en fin, que tiene ahí su acta y la de otro compañero más y siempre es decisivo. Bueno, en el año 15 pues decisivo porque le dio la alcaldía al PSOE después de una legislatura de mayoría absoluta del PP. Pero sin duda lo que decías del partido de Por Mi Pueblo sí que, bueno, de hecho me consta... ¿Hasta dónde creéis que puede llegar Por Mi Pueblo? En 2019 ya tuvo resultados importantes en muchos municipios de la comarca. Ahora aspiran a más. De hecho, avisan que van a presentar candidaturas en la mayoría de los pueblos de la comarca y en otras comarcas como la Costa del Sol Están haciendo una política, una estrategia preelectoral y antes de la cita muy agresiva de fichaje, de tratar de captar nuevas candidaturas. De hecho, me cuentan, están llamando a antiguos ex alcaldes, el caso de Frigiliana, muy significativo, el que fue alcalde Javier López, le están tratando de recuperar para la política, que vuelva, porque en Frigiliana es uno de los casos en los que el Partido Socialista pues se ha consolidado. Llegó a la alcaldía también con una moción de censura en el 2017 también, hace ahora 6 años justamente, en febrero del 17, y después obtuvo una mayoría absoluta. Perdió la alcaldía por los pactos, aunque había ganado las elecciones. Adolfo Moyano
El Y- PSOE sí. creo que siempre ganaba las elecciones en Frigiliano. Ahí ha habido un alcalde como Javier, que- que fue sí. alcalde, pero sí que hubo un resultado en 2011 que Que ya lo no apoyó fue, el Partido no fue Popular, mayoría ¿no? absoluta, lo apoyó el PP, y después en el 2015 se invirtieron, Sí, se y invirtió. el Partido Andalucista le dio la alcaldía al PP, y aquello acabó mal, y por eso digo que Por Mi Pueblo pues está tratando de irrumpir en esos municipios en los que han tenido un papel importante alcaldes, vamos a decir, independientes. Bueno, en este caso era alcalde andalucista, Javier López fue 20 años alcalde Es decir, frigiliano. que no va a ser el PP el único que va a salir al mercado de invierno. No. Por Mi Pueblo también, ¿no? Están en ello, y me consta que están tratando, bueno, el caso de Nerja, donde también han anunciado que tienen intención de presentar listas. Desconozco no se conoce el candidato, bueno, y volvemos siempre semana a semana a comentar el caso de Vélez, quién será el candidato de Por Mi Pueblo, pero... A priori parece que va a ser Antonio Subirón, ¿no? Sí, bueno, él evidentemente es un hombre muy reconocido, la persona que más años ocupa la alcaldía de Vélez Málaga, y bueno, ya tuvo un fracaso en 2019, no sabemos si querrá volver a Es que el arriesgarse. 2019 fue sintomático en Vélez Málaga, fue una hecatombe, porque yo creo que nunca había habido tan pocos partidos en un gobierno. Una corporación. En una corporación. Nunca había habido tan pocos partidos. Y además con llamémoslo así, la sorpresa de que Andalucía por sí, frente a otros partidos más tradicionales o más potentes, digamos, mediáticamente, como Por Mi Pueblo con Subirón, Podemos en pleno auge. Algunos confiábamos en que esa reducción de partidos en la corporación mejorara la situación de la política municipal. No ha cambiado nada. Pero ha cambiado poco. No, prácticamente nada. Han hecho un pacto de gobierno 2 y ya está. O sea, no ha habido, como podría haber sido, bueno, pues puede ser como en mancomunidad, todos, tal, no. Bueno, ahí en Vélez, recordar que Paco Delgado, tanto en 2015 como en 2019, ofreció un pacto al Partido Socialista para gobernar juntos y aislar al Grupo Independiente y bueno, hacer una gran coalición, algo que... Vélez, hay una cosa clara, y es que la más clara de todas en este momento, que parece que el Grupo Independiente llega muy fuerte a estas elecciones. Llega fuerte. Luego los resultados serán los que sean, pero fuerte llega, porque tiene una gran presencia, porque se han movido muy bien, llevan 4 años, prácticamente todos los días mandan 2, 3 notas de prensa, continuamente tiene una presencia muy alta. Quizá incluso más alta que el propio socio de gobierno, que es el que al fin y al cabo es la alcaldía de Vélez Málaga. Dices quizás por ser... Condescendiente. Condescendiente. Sea como sea, sí es cierto que llevan muy fuerte. Del PSOE y del Partido Popular no podemos, más bien en este caso del PSOE, porque repite el candidato, podemos esperar más o menos una línea de trabajo. Pero el Grupo Independiente sí es cierto que llega cada vez más fuerte. Y ya él lo dijo, Atencia lo dijo, cuando le dieron a aquel concejal que empataba 7-7, ¿no? Dijo, no es lo mismo 6 que 7. O sea... sí, que además después pasaron a tener un concejal más que sus socios porque María José Roberto abandonó el Partido Socialista. Efectivamente. Puede pasar cualquier cosa, puede ser que veamos un alcalde del Grupo Independiente de municipio de Torre del Mar en Vélez Málaga, o puede que finalmente, no sé, es que ahora mismo... ¿Tú lo después, ves? ¿Tú ves a Sí. Jesús Atencia como alcalde? Sí, claro. Esto no es, que yo sepa, no tiene una línea roja que sea, no voy a ser alcalde de Vélez Málaga. Yo creo que puede optar y puede ir y va a querer ir a por la alcaldía. Es legítimo. El Partido Popular ha bajado el pie del acelerador desde que llegó Jesús Lupiáñez, no busca en casi ningún momento la confrontación con el Grupo Independiente, la culpa de todos los males es del PSOE, aunque ellos sepan que el Grupo Independiente tiene un peso específico muy importante en el gobierno, evidentemente están allanando el terreno. Sí. Pero era lógico también. Si el Grupo Independiente tiene posibilidad de formar gobierno con los dos, ¿con quién crees tú que seguirá gobernando? Sin ser alcalde, quiere decir, como apoyo a una alcaldía, yo creo que seguiría con el PSOE. Sí, pero hay que ver si suman, ¿no? Que el resultado... Ha dicho en el hipotético El caso... hipotético en el que el Grupo Independiente pueda elegir.
pueda elegir quién a poner alcalde, yo creo que pondría el que tiene, con el que lleva 8 años. Habría que ver lo que le ofrece el PP, ¿no? ¿Pero qué le va a ofrecer que no le haya ofrecido ya el PSOE? Bueno, digo, en cuanto a proyectos, en cuanto a desbloquear asuntos que en Vélez están enquistados, proyectos que no salen adelante, estamos hablando de todo de estrategia electoral, pero supongo que también en los partidos el grupo independiente buscará que se puedan sacar adelante proyectos, y ahora con una Junta de Andalucía gobernada por el Partido Popular, además con mayoría absoluta, pues puede que pudiera valorar, digo, si el PP elimina esa línea roja que mantuvo durante esta cita. ¿Cuál era la línea roja? Bueno, no negociar, es que, bueno, aunque ha dicho que han negociado, pero yo creo que el anterior candidato, Paco Delgado, como os decía hace un momento, es que lo que ofreció con el resultado en la mano al día siguiente fue una gran coalición, un pacto al Partido Socialista para aislar al Grupo Independiente. Entonces no sabemos si ahora la estrategia del PP, en un escenario de resultado similar, es decir, en el que no haya mayoría absoluta y sea la llave el Grupo Independiente, pues no sabemos si el PP se va a venir a negociar con ellos las condiciones para que le dé la alcaldía a Jesús, para convertir a Jesús en alcalde. Es complicado. No estamos teniendo en cuenta en esta política ficción que estamos haciendo aquí entre los tres a José Pino. Yo lo he dicho consiguió por sorpresa 2 concejales hace 4 años. Pero es que además dejó atrás... Y ha hecho 4 años a pico pala. Claro. Que bueno, habrá que ver el resultado que obtiene. Es que el mérito, digamos, no fue... lograr 2 concejales era algo que lograban históricamente muchos partidos pequeños y tal, porque cuando había esa más dispersión de votos. Su mérito es lograr 2 concejales cuando ha habido una reducción. Lograr 2 concejales en una corporación en la que Izquierda Unida, que siempre había tenido representación, se queda fuera de la corporación, en la que Antonio Subirón, que había sido alcalde, se queda fuera de la corporación, en la que Ciudadanos, que estaba en pleno momento de expansión, se queda fuera de la corporación. Y Podemos, que venía a regenerarlo todo y que ahora nos vamos a presentar a unas elecciones, se quedó fuera. Sí, el resultado en Vélez... ¿Creéis que Pino va a crecer? Debería. Políticamente, ya no tiene las para crecer físicamente. Previsiblemente, sí. Andalucía por sí tiene margen y, como decía, ha hecho una legislatura de intenso trabajo a pie de calle, y eso previsiblemente. Ahora hay que ver también, igual que... Bueno, hay que ver cuánto desgaste tiene para el gobierno, para el alcalde, para el Partido Socialista, para el Grupo Independiente, la gestión de estos 8 años, y habrá que ver también cuánto de rédito electoral obtiene José Pino con ese trabajo tan intenso de puerta a puerta, ¿no? Porque realmente ha hecho un trabajo, recordar aquella recogida de firmas, creo que fueron más de 10.000 firmas. Vamos a ver, porque es que el Málaga es muy complejo. Bueno, estamos acabando. Si crecen todos, ¿quién decrece? Del PSOE no hemos hablado. Bueno, damos por eso de que el Partido Popular va a crecer o se va a mantener, y puede ser que el nuevo candidato no convenza. Yo estoy convencido de que van a lograr, si no igualar los anteriores resultados, aumentarlo. Pero lo que ha dicho él es que Vélez... Es complejo. Es muy complejo, y la verdad es que nunca se sabe. Porque como dice, si crece el Grupo Independiente, por ejemplo, se mantiene, ¿no? O se mantiene. Si crece Andalucía por sí, ¿es a costa de quién? Porque los demás ya están atrás. ¿A costa de quién? Es muy complicado. Porque si Podemos e Izquierda Unida van juntos, tienen posibilidades de volver a estar en la corporación. Pero ya este año quizás no. O sea que, desde un punto de vista de una larga tradición de Izquierda Unida en Vélez Málaga, además muy asentado, que se quede fuera, ahora ya no sabemos ni quién es el candidato, ya no tienen esa presencia continua en los medios, en los plenos, en la ciudad. Ya quizás puede que sí, pero ya puede ser que no también. Bueno, habrá que ver, sin duda... No mojáis con el PSOE, ¿eh? Bueno, el PSOE, como decía, hay que ver el desgaste que ha tenido esta gestión de 8 años, o vamos a decir que no ha cumplido, hay muchos compromisos electorales, basta mirar el programa para ver que no se han cumplido, ¿no? Para empezar, el tema del tranvía, ¿no? Que me gusta siempre recordarlo porque ahí sigue 11 años después de pararlo, de pararlo el PP. El PSOE y lleva una marca muy fuerte siempre, y de una manera o de otra, aunque ha vivido años muy bajos a lo largo de la historia, yo creo que se mantiene. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias, Eugenio, gracias, Paco Gálvez, gracias por estar en A Fondo. Hemos analizado un poco lo que da de sí ahora mismo el panorama preelectoral. Hemos tenido en la primera parte del programa a Patricia Navarro,
Así que, una vez más, muchas gracias por seguirnos en A Fondo en 101 Televisión. Buen fin de semana.